los únicos que estamos aprovechando de esta subida de precios somos los ecuatorianos, porque tenemos, las cooperativas venden directamente a las empresas que compran cacao y reciben ese precio que está en el mercado, ¿no? O sea, a nivel mundial. Y por eso, el año pasado, cuando estuve en Ecuador, visité las comunidades de Callari y para mí fue increíble cómo las mujeres cuidaban a sus plantas, así casi como a niños, hasta hablándoles, cantándoles, ¿no? Así como... Estás escuchando el episodio 53 de Ni de aquí ni de allí, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Me llamo Michelle, nací en Ecuador, crecí en Barcelona y viví 5 años en Alemania, en donde comencé este proyecto. En este episodio me acompaña Raquel, una mujer quichua amazónica que lleva más de 25 años en Alemania. Con ella conversamos sobre lo que significa migrar siendo mujer indígena y sobre el camino que la llevó a fundar Callari Futuro, una empresa que conecta la Amazonía con Europa a través del chocolate y la guayusa. La cooperativa Callari transforma en Ecuador el cacao cultivado en las chacras amazónicas, unos sistemas agroforestales que sostienen familias y protegen la selva, en chocolate con identidad propia. Desde Alemania, Callari Futuro abre un puente para que esta soberanía económica y cultural cruce continentes. Hola Raquel, qué alegría tenerte aquí en Ni de aquí ni de allí. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. En el episodio con Sharon ya lo comenté, sobre todo por todo tu perfil y toda tu trayectoria. Eres empresaria en Callari Futuro, una cooperativa que en Ecuador se llama Callari, pero en Alemania se llama Callari Futuro. Entonces también me gustaría que lo desarrollases un poco más, ¿no? Cómo llegó este proyecto. Y también me gustaría presentarte a través y a partir de tus orígenes. Eres una mujer de la Amazonía ecuatoriana, doble raíz, no sé cómo lo definirías tú, quichua y shuar, y eso es algo también muy significativo porque son dos pueblos indígenas. Me gustaría también enfocar esta entrevista a esta conexión que tienes con tus raíces y cómo las has traído a Europa a través de tu empresa, ya que se dedica a traer chocolate producido en Ecuador y también la guayusa, entre otros productos que vienen de las chacras, de las tierras en las que trabaja esta cooperativa. Hola Michelle, son muchas preguntas, intentaré contestar las que pueda. Sí, un gusto también de verte otra vez, ¿no? Después de Alemania, te fuiste y pues creo que nos vimos una sola vez después de eso y bueno, me da gusto volver a verte y ahora con esta, ¿no? Con la entrevista para tu podcast y que también estoy orgullosa de ti, que hayas continuado con eso, ¿no? Y que hayas llevado a un nivel un poco más profundo, más alto, para que otras personas también incentiven, se motiven a hacer lo que estás haciendo. Me considero una mujer quichua, indígena amazónica, que habla el idioma, me crié en este mundo indígena. Recuerdo mi niñez caminando en la selva, encontrándome con culebras y jugando con avispas, qué sé yo. Por eso tengo muchas historias de mi niñez y de mi juventud que también a mis hijos les gusta, ¿no? Escuchar. Vine a Alemania hace 26 años y estudié aquí el alemán con la esperanza de estudiar, que también lo hice, estudié, soy ingeniera forestal. Lo hice con la esperanza de volver a mi país y ahí hacer carrera como mujer, como quichua, porque sabía que no hay muchos indígenas, sobre todo, que tienen un nivel académico alto, ¿no? Entonces para mí era una oportunidad. Pero como habíamos hablado hace poco, que a veces las cosas cambian, ¿no? Al final no regresé a Ecuador, pero me fui a Perú a trabajar 2 años como forestal, pero por mi familia tuve que regresar a Alemania y aquí hice una maestría y después fundé Callari Futuro porque de alguna manera quería quedarme conectada con mi país. Dije, si no puedo regresar, por lo menos quiero hacer algo que me mantenga conectada. Entonces, por la maestría fundé Callari Futuro, que viene también del nombre de la cooperativa que está en el Tena, en la Amazonía, y ellos desde hace también 27 años producen cacao y chocolate. No solamente el cacao, pero también el chocolate con su propia marca, tienen diferentes sabores, ¿no? Y entonces, como tenía esta conexión, dije, es una buena oportunidad para mí mantenerme y por eso
fundé Callar y Futuro para vender los productos amazónicos de las cooperativas en la Amazonía y a través de eso también contar la historia de la Amazonía, la historia de la gente que está a través de esos productos, ¿no? Porque la gente no conoce eso aquí y conectar, hacer un puente entre lo que es Ecuador, lo que es Europa. Yo me considero una mujer que siempre ha estado haciendo puentes, ¿no? Me crié también en Ecuador en dos sociedades, como indígena, en una sociedad quichua indígena y en una ciudad no indígena porque fui a la escuela hispana y mi idioma materno es el quichua, ¿no? Aunque no me crean, o sea, aquí en Alemania, con muchos latinos, digo, bueno, mi idioma materno es el quichua, así es que si cometo un error, no, el español o el castellano no es mi idioma materno, ¿no? Entonces también, claro, también cuando me quedé aquí, para mí fue muy importante eso, también hacer el puente entre lo que es la Amazonía ecuatoriana, los pueblos indígenas, contar la historia a través de la venta de esos productos, ¿no? ¿Qué tan fácil fue para ti montar la empresa? Es un país totalmente diferente a Ecuador. ¿Cómo has sabido navegar entre la burocracia alemana, súper conocida, y los desafíos, los primeros desafíos que te encontraste al montar la empresa y traer producto ecuatoriano? Porque recuerdo que trabajabas también bastante en certificar los productos a los estándares europeos o licencias que habían que pedir o que gestionar. O sea, realmente la idea es una pasada, pero también llevarla a cabo. Pero ese trabajo previo a esa realización de tener el producto en las manos, todo lo que hay en medio, ¿cómo ha sido? Fue un desafío grande. Primero, o sea, pensar que podría fundar una empresa aquí en Alemania, ¿no? O sea, nunca lo había pensado. Pero cuando hice mi maestría en gerencia internacional, también vi parte de mi estudio fue eso, ¿no? Como las diferentes formas de empresas en Alemania, cómo formar una empresa en teoría, cómo hacer importaciones, todo es en teoría. En la práctica es otra cosa. Entonces, cuando quería hacer, o sea, empezar con esto, claro, tuve que llamar a todo mundo. Estuve llamando por teléfono a muchas instituciones, cómo hago que empiezo, dónde tengo que formar. Y eso me llevó mucho tiempo, pero dije, bueno, tengo que hacerlo. Por suerte, mi alemán no es tan malo, o sea, tengo un alemán bastante bueno que puedo comunicarme en esto con las instituciones, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que estuve llamando todos los días a las instituciones preguntando, ¿qué hago primero? ¿Qué hago como segundo? ¿Qué hago como tercero? ¿No? Y a veces muchas cosas a la vez. Pero ahora yo sé que esa parte no es la parte más complicada. Tienes mucho que ver con Finanzamt, ¿cómo se llama eso Con con la la hacienda, administración de ¿no? Sí, impuestos, aquí sería hacienda. con la hacienda en España? Y tienes que ver con muchas instituciones de alimentos, con las certificaciones, o sea, sí es bastante, ¿no? Pero cuando ya formas la empresa, vienen otros retos más, donde que tú tienes que mantener, o sea, no solamente es formar la empresa, pero tienes que mantener la empresa, dirigir la empresa, porque una empresa tiene que también generar ingresos, ¿no? Tiene que pagar costos, generar ingresos, pagar al personal. Ahora lo que yo podría decir es formar una empresa al final es la parte más básica y después mantenerla es otra cosa, porque todo el tiempo tienes que ver con estas instituciones, ¿no? Y tienes que saber constantemente qué tienes que hacer todos los años, o sea, cada año viene una nueva regla, cambiar. Entonces sí es un desafío, pero no es imposible. Ahora yo puedo decir, bueno, he aprendido mucho sobre cómo es importar un producto, cómo se hace la importación, cómo se forma una empresa, qué empresa tomarlo y pueda apoyar a otras personas. Ahora veo que hay muchas personas que me conocen y me piden ayuda, me preguntan, Raquel, yo tengo esta idea, ¿cómo formo mi empresa? ¿Qué hago? ¿No? Y yo la verdad les doy toda esa información que yo aprendí en todos esos años con mucho gusto, porque yo aprendo a través de eso. Yo siempre pienso, pues esa información y a cambio la gente también te da. Tal vez esa gente no te da directamente la información que quieres, pero de alguna manera recibes. Y hace poco estuve apoyando a una amiga también que está formando su empresa, que quiere importar productos de su país, cosas así que también me gustan, ¿no? Y estoy dispuesta a ayudar porque entiendo cómo es formar una empresa aquí en Alemania, ¿no? O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo importante es que uno tenga la idea y se arriesgue a hacerlo. Y en el proceso, en el camino, vas aprendiendo muchas cosas, porque ese es un proceso, ¿no? Aprender. Por eso me considero una persona que aprendo de lo que hago y lo que quiero hacer lo hago y no solamente hablo, sino que quiero demostrar haciéndolo y no hablándolo. Eso es una de las cosas que también me llaman mucho la atención porque tienes un recorrido con tu empresa bastante largo en este mundo empresarial alemán, pero ¿cómo encajan estos conceptos, la sostenibilidad, la equidad, el comercio justo en este panorama de empresa en Alemania? O sea,
sobre todo fuera de Tübingen, me refiero, porque Tübingen creo que estos temas es una burbuja y estos temas la gente los entiende súper bien, pero vi en tu web, en la web de Kajabi Futuro, en una frase que más o menos traducida viene a ser así de que es de alguna forma cambiar la visión que se tiene de las comunidades indígenas de solo producir materias primas. Tú estás entregando el producto acabado, con su packaging precioso. Yo me guardo siempre que compro de Kajabi todos los paquetes y los uso como puntos de libro. ¿Cómo lo llevaste a cabo y cómo fuiste capaz de conceptualizar todo esto? Porque tú con tus productos vas a varias ferias. ¿Cómo se te ha dado este proceso de traducir estos conceptos? Una de las cosas que siempre quise hacer es que también nuestros países no solamente vendamos materia prima, ¿no? Porque, claro, en los países nuestros producimos el cacao, pero no producimos el chocolate, o producimos el té, pero no lo consumimos, lo vendemos. El café, lo mejor lo vendemos para afuera, ¿no? Y todo lo que en la cadena de valor, un pequeño porcentaje se queda en nuestros países, el resto se queda en los países donde transforman la materia prima, ¿no? Y cuando vine aquí a Alemania, dije, Alemania es un país rico que tiene todo, pero no tiene recursos naturales, pero ¿de dónde sacan toda la plata, no? Y nosotros tenemos muchos recursos naturales, pero estamos pobres. Claro, con esta idea yo dije, mira, tenemos un buen cacao, entonces también la idea de Kajabi, de la cooperativa, de hacer chocolate me pareció muy buena. Y por eso también entré en esto, ¿no? Y una de las cosas era eso, demostrar a la gente acá también en Europa que nosotros también podemos hacer chocolate. Al inicio todo el mundo me decía, oye, vas a vender chocolate de Ecuador, pero Europa tiene 200 años de experiencia en chocolate y Ecuador no. Pero dije, bueno, va a ser un chocolate diferente porque es un chocolate que viene del cacao producido. Tal vez dentro de 3 meses el chocolate va a ser otro concepto, otro sabor, y además que a través de eso para mí va a ser una oportunidad de contar la historia de la gente, ¿no? De cómo somos los indígenas, que los indígenas no estamos viviendo desnudos en la selva y así, ¿no? Que también los indígenas podemos estudiar en Europa como yo, de que también podemos formar empresas, cooperativas, de que también podemos hacer nuestros propios productos, ¿no? Dar otra forma de ver de la gente indígena que mucha gente piensa que, o sea, que somos, que nos hemos quedado en la prehistoria, qué sé yo, ¿no? Entonces sí, esto fue para mí una oportunidad de decir, queremos hacer eso y por eso para mí es muy importante que las cooperativas en Ecuador traten de transformar a lo máximo el producto. Por ejemplo, que la guayusa ya venga lista, no viene empacada, pero que lista así solamente para mandar a empacar. A futuro quiero empacar en Ecuador, pero todavía nos faltan las maquinarias, todo eso, ¿no? Pero que todo venga tal vez empacado, así todo se quede en Ecuador y no en Alemania, ¿no? Y ese es un desafío para nosotros, porque vender la materia prima es fácil. O sea, cultivar, vender es fácil, pero transformar el chocolate, venderlo como chocolate o vender como guayusa ya preparada es a otro nivel. Ya tienes que aprender a pensar estratégicamente, tienes que aprender a planificar a futuro, tienes que aprender a ver las cuentas, o sea, pensar como un empresario. Y eso te ayuda también a ver otras cosas que tal vez tú no ves cuando solamente vendes materia prima, ¿no? Y aquí quería mostrar eso, que nosotros en la Amazonía no queremos botar el bosque, sino queremos trabajar en cultivos mixtos, mejorar la producción donde ya tenemos y no decir, ok, no hay buena producción y cortar los árboles, los bosques. Y eso, por ejemplo, la gente no sabe, pero hay que dar información y nosotros trabajamos con mucha información. Por ejemplo, Kajabi Futuro sí pagamos en marketing, pero para nosotros es mucho más importante ir a través de talleres, conferencias, explicar a la gente cómo trabajamos y qué sacan eso de ellos, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, eso está en la Amazonía, no tiene nada que ver conmigo. Entonces tratamos de ver de que sí tiene que ver con la gente acá también, ¿no? Todo eso, no es que solamente es una cosa de allá, sino que es una cosa que también de alguna manera la gente acá tiene provecho de la forma de cómo nosotros estamos trabajando en la Amazonía. Eso me parece un punto clave importante a tocar, que es la parte del medio ambiente. Preservar la selva tropical. Esto es un valor que no veo en otras marcas de chocolate. ¿Cómo llevas esta dinámica con los productores ecuatorianos y las productoras de chocolate y la relación que hay con la selva? Porque
Creo que no tenemos suficiente información y que por eso cuando tú das los talleres es una pasada porque nos enseñas fotos, traes el cacao sin producir para que lo conozcamos y creo que eso produce una visualización real de la selva y no solo de cómo nos la imaginamos, en plan desde la vista aérea y los árboles y de los documentales, sino de cómo están las personas produciendo no solo cacao sino otros alimentos y también que si puedes tocar lo que son las chacras y dónde se produce el cacao, porque para mí también eso fue un concepto desconocido. La primera vez que escuché hablar de una chacra fue por ti, en uno de tus talleres. Mucha gente no conoce sobre cómo vivimos en la Amazonía. Incluso puedo también hablar de ecuatorianos que tal vez conocen Quito, Guayaquil, pero muy poco la Amazonía, ¿no? Que nosotros queremos a través de eso, del cacao, a un lado, conservar nuestra forma de vivir también. Entonces, si cultivamos en sistemas de chacra, una chacra es un lugar donde nosotros no sembramos solamente cosas para consumir, pero también para vender. Antes eran solamente cosas para consumir como la yuca, plátano, maíz, sembrábamos y después pasábamos a la siguiente parte, dejábamos 2 años para que se recupere la tierra y así, ¿no? Pero actualmente como ya no somos nómadas, entonces sembramos en un mismo lugar una mezcla de cacao, guayusa, productos maderables, frutales, ají, jengibre, todo lo que podamos usar, plantas medicinales, ¿no? Que está alrededor de la casa. Y ahí, o sea, una chacra es como para nosotros donde podemos conseguir cosas para comer todos los días, para como medicina, pero también que nos sirve para vender, ¿no? Para ganar dinero, para que nuestros hijos vayan al colegio, a la escuela, para la salud. Por ejemplo, mi mamá pagó parte de nuestros estudios en la escuela con el cacao que ella sembraba, ¿no? O con los productos de la chacra, porque ella a veces de lo que sobraba vendía. Y mi papá es profesor de escuela, pero a veces en Ecuador no le pagaban 6 meses. Y entonces teníamos la chacra y vivíamos con eso, ¿no? Y ahora lo que nos hace a nosotros al hacer chocolate, volvernos chocolateros, nos hace un poco más conscientes de nuestra forma de vivir. Yo pienso que nos hace más conscientes de nuestra propia identidad. También yo noto eso en las cooperativas, en la gente, en las mujeres, ¿no? El hecho de que ellos hagan chocolate, vendan sus productos directamente, vean que ganan dinero y reciben un buen dinero porque ellas siguen manteniendo su forma de cultivar la tierra, su forma de vivir. Entonces, claro, lo hacen con más conciencia, porque nosotros tenemos una forma de vivir, como dicen los indígenas, claro, muchos dicen que son conservacionistas y así. Nos decían de afuera, yo solamente decía, no, es nuestra forma de vivir. Yo nunca me había imaginado que yo soy conservacionista o que los indígenas somos, ¿no? Son lo que nos ven de afuera. Pero ahora sí podemos ver conscientemente eso, ¿no? Vivirlo conscientemente. Es que sí, o sea, nosotros sí conservamos la tierra, los bosques, pero sí mantenemos esa forma de vida. En el momento que ya no mantengamos esa forma de vida, ya claro, ya también cambian las estructuras de vida en las comunidades, ¿no? En las familias quichuas. Eso es una constante, ¿no? Hay esa tensión entre cómo se vive la vida en las capitales y cómo se vive la vida en la Amazonía. ¿Cómo funciona esa comunicación? ¿Cómo entre Callar Ecuador y Callar y Futuro? Nosotros tenemos una comunicación directa. Hoy en día es mucho más fácil. Lo hacemos por WhatsApp, por Zoom o telefoneamos por WhatsApp. En Latinoamérica más funciona por WhatsApp, ¿no? Aquí en Alemania todo es más por email, pero yo me di cuenta cuando mando emails casi no me responden, entonces dije, ok, tengo que mandar WhatsApps y mando mis pedidos a veces por WhatsApp y me contestan más rápido que si les mando un email, ¿no? Entonces sí, la comunicación con las comunidades también funciona así que tienen teléfonos en las comunidades y una persona encargada en la comunidad está ahí para que la cooperativa diga, por ejemplo, mañana o es la siguiente semana vamos a pasar por esa vía a recoger los cacaos, porque la cooperativa va a las comunidades, a sus comunidades, las miembros o miembros, o sea, las mujeres u hombres vienen con sus cacaos frescos, no secos, ¿no? Porque todo se seca estandarizado, la fermentación, el secado, o sea, el proceso post cosecha se hace estandarizado en una central en Tena de la cooperativa. Entonces van y compran y pagan ahí el dinero. O sea, la gente no tiene que salir a la ciudad para vender. Esa es una cosa que también le gusta a la gente, a los miembros de Callari, ¿no? A las mujeres sobre todo, que no tienen que perder tiempo de ir a la ciudad, vender su cacao y regresar, sino que la cooperativa manda a los trabajadores, a las comunidades y ellos se encargan de pesar, de comprar y de cargar la materia prima hacia la central. Y entonces sí, es una comunicación y
y de allá también nosotros nos comunicamos constantemente para apoyar, ver cómo, por ejemplo, cuando estoy en Ecuador y les cuento cómo están las cosas aquí en Europa, qué les gustó, qué no les gustó, tal vez un chocolate tenía demasiado ají, entonces la próxima vez hay que rebajarlo, tal vez tenía mucho limón, cosas así, ¿no? Porque hacemos en pequeños lotes. Entonces el próximo lote dicen, entonces menos ají. Entonces también vamos mejorando así con esa comunicación. Mi favorito es el que tiene la sal. Eh, Ese me Ah, encanta. Y el de que lleva ají también me gusta mucho. Pero claro, la última vez que lo comí, y seguro que era de una tanda que tenía mucho, puede ser. puede Porque ser, me sí. encantó, lo noté mucho en la boca. Sí, y la última vez me dijeron, no, no tiene nada de ají. Dije, bueno, entonces ahora tal vez quitaron demasiado. Pero eso pues informa, entonces en la siguiente tratan de hacerlo mejor y ya. Todos los sabores han salido bien, la gente, a la gente le gusta. Es un chocolate especial. ¿Has recibido reconocimientos a través de Callari en Alemania? En Alemania no, en Europa sí, en Francia, por ejemplo, hace 3 años sí, en Francia sí ha recibido Callari, la cooperativa, reconocimientos por sus chocolates. Pero en Alemania no, porque tampoco nosotros no hemos mandado nuestros chocolates activamente para participar en algún concurso, ¿no? Entonces, porque mi trabajo aquí es más de ir tal vez a las conferencias, llevo también ahí algún tasting, cuento sobre el chocolate, del porcentaje y así, ¿no? Entonces, hasta ahora no hemos hecho. Tal vez en el futuro podemos también ver si podemos participar en un concurso, ¿no? O sea que hay una sede o hay alguien en Francia llevando Callari. No, no, no. No hay solo que ellos participaron en el Salón de Chocolate. Pero en Francia hay un proyecto de un grupo de estudiantes de la Universidad de Lyon. Ellos han formado como una asociación de estudiantes, como el Desierto Florido aquí, lo conociste, no sé. Más o menos así, y ellos me piden a mí los chocolates de acá de Alemania y venden directamente, porque no pueden vender los chocolates en tiendas allá. Si lo quieren hacer, tienen que traducir todo al francés. Como aquí todos los chocolates vienen en alemán, ¿no? O sea, los chocolates para Alemania vienen en alemán. Entonces, si me piden allá, ellos no pueden vender en las tiendas porque todo está en alemán. Entonces, solamente lo hacen así como en ferias o que creo que eventos de la universidad. Y venden bastante bien, o sea, me piden 1 vez o 2 veces al año, pero es un proyecto estudiantil, ¿no? No hay una tienda que venda el Callari en Francia. Bueno, y tampoco ni en España. O sea, si que quiero pedir de Callari, tengo que pedir en Alemania. Tendrías que pedir en Alemania, sí. Y cuando alguna ocasión ha habido, a mi papá que ha ido a Ecuador, le pedí Callari, chocolate Callari, y me dijo que era muy difícil de encontrar, que tuvo que ir como a un sitio súper específico en Quito, en Quito. Sí, es verdad. En Quito creo que solamente tienen en 2 lugares y de ahí tienen en otros lados. No están. No, pero en el mercado central de Quito hay Callari. Y lo vi el año pasado. Estuve por ahí. En el mercado central de Quito se puede ver Callari, se puede encontrar Callari. Pero es un producto que no está disponible en los supermercados, por ejemplo. No, es que es un producto muy, como los supermercados necesitan cantidad y Cagliari recién produce 150,000 barros al año. O sea, eso es en comparación a otras empresas de aquí cerca a donde vivo que producen 4 millones al día, ¿no? Entonces son dimensiones y por eso es un chocolate especial y eso es lo que también digo a la gente. Solamente hasta ahora produce 150,000. Claro, el objetivo es llegar alguna vez a 1 millón, pero también tenemos que tener mercado, gente que nos compre para producir más, ¿no? Y también la limitación que me has comentado al principio, antes de grabar, de la subida del precio del cacao. ¿Puedes volver a contar esto que me parece un dato muy importante? A nivel mundial, de que el año pasado, en junio, tal vez por esas fechas, subió el cacao a 300%. Por ejemplo, costaba la tonelada, el mercado mundial estaba a 2.500 y llegó a costar hasta 12,000 dólares la tonelada. Entonces, Callari pagaba, por ejemplo, de 4,000, o sea, calculando compraba a sus miembros y de pronto casi de la noche a la mañana tenían que pagar casi 12,000 y eso es un dineral, o sea, 300%. Como te decía, esperamos un 30%, pero no 300%. Y eso hizo que todo mundo, no solamente en Ecuador, pero en todos los chocolateros cambien, ¿no? O lo hicieron el chocolate más pequeño, o pusieron otras cosas, o aumentaron de precio, ¿no?
Y para un chocolate de leche tal vez es más fácil ponerle más leche, no sé, poner más otros productos, pero para un chocolate como el de Callari, que es casi puro, no es tan fácil, ¿no? Y nosotros también hemos tenido que subir los precios, pero tampoco podemos subir tanto porque los clientes también tienen sus límites, ¿no? En este momento una barra cuesta 5 euros. Y claro, lo compran y tengo clientes muy especiales que todavía lo compran, pero no puedo decir, ok, voy a subir a 7 euros para tener más margen porque es casi imposible que no me compren, ¿no? Pero como te digo, esa es la diferencia con los precios y eso va a continuar, o sea, porque los países productores, los que más producen a nivel mundial, como Costa de Marfil, Ghana, tienen mala producción por los cambios climáticos, las plagas, y eso no va a cambiar el próximo año. Entonces, para tener más producción, están tumbando árboles y eso hace que otra vez, ¿no? Es un círculo, eso afecta a los cambios, al clima y todo eso. En este caso, los únicos que estamos aprovechando de esta subida de precios somos los ecuatorianos, porque tenemos, o sea, las cooperativas venden directamente a las empresas que compran cacao y reciben ese precio que está en el mercado, ¿no? O sea, a nivel mundial. Y por eso, el año pasado, cuando estuve en Ecuador, visité las comunidades de Callari. Y para mí fue increíble cómo las mujeres cuidaban a sus plantas, así casi como a niños, hasta hablándoles, cantándoles, ¿no? Así como mi plantita, ¿no? Que me da de comer y todo eso, que me da el dinero que necesito. Lo decían en quichua, es una traducción. Entonces dije, wow, sí, ellas sí reciben ese dinero, ¿no? Sí, sí están casi como aprovechando esto, ¿no? Que la subida de los precios, pero eso no pasa en los países africanos. Wow. Y ahora que hemos comenzado a hablar de las dificultades que te estás enfrentando, bueno, en el sector, pero también me gustaría preguntarte sobre, como mujer empresaria indígena, ¿qué tipo de dificultades te has ido encontrando tanto en Alemania como en Ecuador y por en medio? Bueno, lo que veo, una de las cosas, claro, que uno tiene que aprender aquí, al inicio, el idioma. Sí, a pesar de que mi alemán no es tan malo, sí, también dices, ok, tal vez no entendí bien las leyes o lo que nos están diciendo, ¿no? O para hablar con otros empresarios también. Lo que noté también aquí en Alemania, que a pesar de que en este mercado de comercio justo, la mayoría de las personas que están metidas en esto, en las tiendas del comercio justo, son mujeres, pero a un nivel más alto de gerentes, la mayoría son hombres. Entonces, claro, como mujer, como que uno tiene que demostrar que por qué tú estás ahí también, qué sé yo, dirigiendo una empresa, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tengo que a veces decir. Por ejemplo, si estoy ahí, me ven y claro, ¿no? Si no hablo, pues no me dicen. De pronto me preguntan y digo, soy la gerente de Callari Futuro. Y después ven que hablo un buen alemán. Entonces ya como es que entran en confianza, porque a los alemanes les gusta eso, que si ven que alguien habla un buen alemán es como que ya entran en confianza, ¿no? Y después si les cuento, bueno, yo estudié aquí en Alemania, también como que cambia la forma de vernos. Claro, no está, para mí no está bien que sea así, pero así es lamentablemente. Y en Ecuador lo mismo. Yo nunca digo que he estudiado en Alemania, pero en el momento que llegan a saber que he estudiado en Alemania, ya cambian de actitud conmigo. O ya me dicen ingeniera, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo no me digan ingeniera, pero ahora, por ejemplo, he aceptado que me digan ingeniera. Pero es así como que el hecho de haber sido un estudio académico como que te da más valor, aunque no quieras, ¿no? Por ejemplo, por lo menos yo no quiero que me valoren por eso, ¿no? Por un estudio académico, pero al final es como que sí, o sea, da como un valor. Y eso lo he notado aquí. Y en Ecuador también, ¿no? Como ciertos lugares, como dije, si no digo quién soy, claro, no me ven como una chica indígena que tal vez, bueno, como he mantenido mi forma de ser en gran parte, no he cambiado mucho, dice la gente allá, ¿no? Porque uno sí cambia, de alguna manera cambia, ¿no? Y yo pienso que esas son las cosas esos desafíos como mujer indígena y como empresaria aquí en Alemania, que uno tiene que aprender a desenvolverse y no tener miedo de hablar. No importa, o sea, por ejemplo, si yo tengo un problema de una institución, viene una carta y me digo, bueno, lo tengo que solucionar, ya ni siquiera me da, o sea, me enojo y digo, bueno, hay que solucionarlo, punto. Y así pues es que como empresario uno tiene que aprender a hacer esas cosas para no estar todo el tiempo así pensando, es que me vino esto, me vino esto otro, esta factura, estos fees que tenemos que pagar y entonces como que uno aprende a que esas cosas ya son parte de la vida y ni siquiera te molestan, solamente piensas en soluciones y no buscar problemas, sino soluciones. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? Y así continuar. Más ahondando en tu
propia migración y también un poco con el tema del podcast. No sé si viste que el último episodio lo hice con una chica otavaleña, nacida en Bélgica, y ese fue como mi episodio dedicado a ti, porque siempre me preguntabas, vale, ¿qué pasa con los hijos de las mujeres que los tenemos ya aquí, los que ya nacen aquí en el país, ¿no? Y el caso de esta chica cuando la encontré fue en plan, wow, es que la tengo que entrevistar. Ella, de padres otavaleños, tiene una identidad quichua súper fuerte y ella dice que no se siente cómoda hablando en español porque creció en la parte francesa de Bélgica, entonces se siente más cómoda hablando en francés, pero se esfuerza mucho también por aprender quichua porque no aprendió quichua y aprender a bailar las danzas folclóricas. Entonces, en la diáspora, la migración, ¿me podrías hablar de algún momento de desarraigo mientras construías tu proyecto o con tu proyecto y cómo lo manejaste? Yo pienso que no tuve conflicto con mi identidad. Como tú sabes de dónde vengo, o sea, tuve ese mundo, me crié una familia indígena, con la cultura indígena, tuve mi vida indígena, como siempre digo, ¿no? Entonces, ese problema no tuve de venir acá y buscar mis raíces, porque lo tenía. Lo que sí tuve es que de pronto salir de ahí, de pronto estar aquí y no eres parte de nada. O sea, no eres parte de nada y estás como sola, ¿no? Uno que no hablas el idioma, nadie te conoce, entonces dices, ok, llegas aquí, no eres parte de nada. Y eso sentí, pero yo entré, dije, bueno, tengo que primero aprender el idioma para entender a los alemanes, la estructura de comunicación, porque si no va a ser difícil para mí. Y así fue, aprendí el alemán y poco a poco fui encontrando también mi posición en esta sociedad alemana, ¿no? Y pienso que una vez que tú hablas bien el idioma, entiendes la estructura de comunicación de ellos, también es como que vas entrando en la sociedad y tienes una posición sin perder tu identidad. Y yo estoy contenta de que ahora sí tengo una posición, tengo, o sea, con alemanes, y no solamente tiene que ver con Tübingen, pero también con, incluso en Alemania, ¿no? Que hay mucha gente que me conoce, o alguien me llama y me dice, oye, me encontré por ahí en Berlín y te conocen. Yo dije, bueno, tal vez es porque hago eso de la empresa y me conocen, ¿no? O que me han visto por ahí. Entonces, pienso que eso es, ¿no? Al inicio, entender a la gente y ver cómo también puedes desenvolverte en esta sociedad. Ahora yo pienso que sí, por lo menos la gente que me conoce, he ganado cierto respeto, autoridad, pero eso lo he ganado demostrándolo con mis cosas, no con mis acciones. Y por eso, como dije, yo prefiero demostrar las cosas haciéndolas y no hablándolas, ¿no? O sea, eres una inspiración constante para mí, precisamente por eso, Gracias. por la acción, ¿no? Para mí visualmente yo nunca había visto una mujer como tú, empresaria, o sea, es como tú y luego a lo mejor todos los empresarios alemanes rubios altos y tú también llevando una empresa con un mensaje que normalmente yo asociaba a los hippies blancos, ¿sabes? Ah, Entonces estabas ahí tú, ¿no? sí, Reivindicando sí. el buen vivir en Ujú, la comunidad indígena y ujú. traer las fotos y mostrarnos cómo vives esa acción. En Alemania yo tenía eso, ¿no? Vine, dije, empiezo por el idioma, pero yo quiero estudiar y lo hice, o sea, estudié y tenía como un objetivo y eso me hizo que también no me frustrara tanto mientras estaba, porque dije, tengo eso, en el camino pasan muchas cosas, pero yo tengo ese objetivo. Entonces quiero llegar allá. Y ahí pues uno va viendo cómo se siente uno, porque sí, llegar a un país diferente no es para cualquiera, ¿no? O sea, como no sé si vas a poner esto, como es en alemán hay que tener huevos, ¿no? Para, si no, porque claro, somos diferentes, el pensamiento es diferente, pero si tenemos un objetivo en el país donde hemos llegado, es mucho más fácil que va y continúes tu camino, ¿no? Aunque tengas problemas ahí, siempre hay cosas, desafíos en el camino, pero continúas. Y para aquí en Alemania, yo siempre que me encuentro con alguien y me dice, dije, bueno, empieza por el idioma, tienes que empezar por el idioma porque si no hablas el idioma te vas a sentir siempre extraña. Y eso es para mí una cosa muy importante, como así digo a mis hijos también que aprendan otros idiomas. Mis hijos incluso quieren aprender el quichua porque se sienten mal cuando están conmigo en Ecuador y yo hablo quichua con mi familia, ¿no? Y ellos se sienten un poco como aislados. Dije, bueno, es que yo no puedo hablar español con mi familia solamente porque ustedes están ahí o castellano. También les he dicho que tienen que aprender el quichua y mi hija, la última, está aprendiendo quichua, ¿no?
No va a ser fácil, pero... Pero qué bonito. Esto también me gustaría mencionarlo porque, o sea, yo te conocí en el mercado de chocolate o de Navidad de Tübingen. Bueno, eso para mí fue impactante también verte ahí con el puestito. Pero también luego yo ayudé y participé en la venta en otros años. Y siempre que puedes, traes a gente a ayudarte. Eso es una cosa que yo lo atesoro como uno de mis recuerdos más bonitos en Alemania, contigo y con las otras chicas o chicos que éramos casi siempre latinos, vendiendo los chocolates y cómo nos hacías parte de este proyecto, de esta empresa y también de alguna forma empoderar. Creo que eso es una cosa que haces tú con todo tu proyecto, no solo con la comunidad en Ecuador, sino también con los migrantes que llegamos a Alemania, lo que sí nos empujas. Exactamente, eso es lo que es parte también de lo que yo hago, de mi concepto en el chocolate, de que sea, o fue desde el inicio, de que sea un stand diferente al resto. Y que ahora veo que hasta nos han copiado la música, ¿no? Ya no estoy siendo la única que donde hacíamos música y nos regañaban y después bajábamos y lo volvíamos a subir. Y ahora otros stands también ponen música y la gente se alegra de que nosotros pongamos música y también los otros también ahora. Va cambiando la gente porque hace 12 años me acuerdo que nos regañaron porque pusimos música y empezamos a bailar. Y ahora pues todo el mundo lo hace. O sea, bueno, no todo el mundo, pero mis vecinos ya el año pasado estaban bailando, cantando y yo dije, wow, me alegra que nos hayan copiado, ¿no? O sea, y sí, es parte de mi concepto también dar esa oportunidad a las personas latinas, pero también pueden ser también alemanes. El año pasado también estuvieron 2 alemanes, de hablar con la gente, de estar ahí, de comunicarse, de intercambiar, ¿no? Y eso es, por eso siempre les pregunto si hablan inglés o alemán, ¿no? Porque ahí la gente habla español, vienen de muchos países, ¿no? Entonces, sobre todo el inglés es muy importante y el alemán, y pueden comunicarse, tienen la oportunidad de comunicarse. Y el año pasado también estuvieron nuevas personas. Estuvo una colombiana, una ecuatoriana que también las conocí y claro, a ellas también les gustó mucho, es un stand muy vivo, donde siempre estamos bailando y claro, y eso va a continuar así. Porque eso es parte de lo que quiero también dar a la gente, que somos un stand de multiculti, más latinoamericanos, pero multiculti, porque la mayoría son alemanes o italianos, ¿no? Sí, pero también das esa visión de cómo podemos estar en Alemania, ser parte del tejido alemán sin perdernos. Exactamente. A pesar de que los mercados son en pleno invierno y se pasa mucho frío. Eso sí, es la parte que no me gusta también, pero el resto, o sea, yo la paso, son 6 días del festival y la paso súper, pero yo siempre tengo que escaparme un poco porque como mucha gente me conoce ahora y no quiero pasar todo el tiempo hablando, ¿no? Entonces, sí me escapo, entonces dejo a la gente que conozca a otra gente y que den información y así aprenden también, y sí. Eso es lo que también hago y voy a seguir haciendo mientras participe en este festival. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haberte quedado hasta aquí. Si este episodio te ha inspirado tanto como a mí, recuerda que puedes apoyarnos compartiéndolo con alguien a quien le pueda interesar. También puedes seguir el podcast en la plataforma desde donde nos estés escuchando y si usas Podimo, cada escucha allí contribuye directamente al proyecto. También tienes otras opciones como PayPal o Buy Me a Coffee que encontrarás en las notas del episodio o en nideaquinideallí.com/apoya. Para estar al día con las novedades, puedes seguirnos en Instagram en nideaqui.nideallí o unirte al Patreon gratuito donde comparto el detrás de cámaras del podcast. También puedes suscribirte a la newsletter mensual donde recopilo las novedades principales, unas reflexiones más pausadas y algunas recomendaciones culturales. Encontrarás todos los enlaces en las notas. Gracias como siempre por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.